chakra recorrió la habitación, su pura fuerza y densidad fue una enorme sorpresa cuando las luces del apartamento comenzaron a parpadear mientras Kusina la miraba fijamente. «¿Por qué no eres el último de los Uzumaki?», le dijo a la pelirroja, quien se quedó quieta ante esas palabras, sus ojos se abrieron mientras su rostro atravesaba un espejismo de emociones. Herir. Enojo. La rabia antes de convertirse en alivio y alegría, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la miraba y hablaba con voz temblorosa. «¿Estás diciendo la verdad?», preguntó, y Tsunade asintió. «Lo soy». Como muchos sospechaban, muchas familias quedaron esparcidas por todo el continente después de la guerra, separadas de su herencia y sin madre de quien depender. Fueron perseguidos y luego asesinados o esclavizados, dijo y vio a la pelirroja enfurecerse. Esas palabras. Por todo eso podría haberse evitado con algo parecido a un esfuerzo por parte de Konoha, sin embargo, la aldea había hecho poco por su aldea hermana y básicamente había abandonado a la gente de la aldea de su abuela. Pero hace algunos años, un joven señor nos contrató a Shizune y a mí para una misión, comenzó mientras le hablaba de Akito. Una misión para rescatar a una mujer y un niño del Kusarakure, una mujer y un niño pelirrojos, finalizó y vio los ojos del pelirrojo abrirse ante esas palabras. Uzumaki. Ella jadeó y asintió con una sonrisa. Tenía pocas pruebas de que las encontraríamos allí, poca información, pero parecía seguro, y por algún tipo de milagro, tenía razón. Y pudimos rescatarlas, dos mujeres con cabello como tú, dijo. Y vio el cabello rojo tocar sus mechones. Kirune Karin Uzumaki, con la niña de poco más de un año en ese momento, le dijo y vio una expresión de euforía aparecer en su rostro mientras hablaba. ¿Y todavía están vivos? ¿Les hablaste de mí? ¿Del pueblo? Kusina cuestionó y ella asintió. Lo hice, les hablé del estatus de nuestro clan e incluso les ofrecí la oportunidad de venir y unirse a la aldea, le dijo, y así lo hizo. Pero se negaron, le dijo y vio a la pelirroja fruncir el ceño ante esas palabras. ¿Por qué? Ella cuestionó. Y suspiró mientras se reclinaba en su silla. Digamos que su experiencia con los shinobi a ese momento había sido desagradable, comenzó mientras pensaba en cómo expresarlo de la mejor manera posible. Entonces, ella no deseaba que su hija llevara una vida así que decidió quedarse en la capital, aceptó la oferta de dicho joven señor y se unió a su casa, le dijo y vio a Kusina mirar hacia abajo. Un momento mientras apretaba los dientes, mientras asentía levemente entendiendo su sentimiento. ¿Por qué no dijiste esto antes?, cuestionó, la ira y la frustración impregnaron su tono mientras le lanzaba una mirada acusatoria y no pudo evitar mirar hacia abajo. No pude. Cuando le dije que eras un shinobi, ella no reaccionó de la mejor manera y me dijo que no te revelara su existencia y la de su hija a menos que fuera necesario, y después de lo que había sido. Atravesé y vi lo que pasó con esta aldea. Pensé que era mejor dejarlos esconderse, dijo y Kusina apretó los dientes y apretó los puños. Vio su mente correr mientras olfateaba y se limpiaba las lágrimas no derramadas de sus ojos. Puedo entender eso, respondió ella mientras asentía y asentía. El joven señor, el que los acogió. Él es, y ella respondió a la pregunta no formulada. Él es un verdadero noble y les ha brindado todas las oportunidades. Tienes mi palabra. Han sido tratados extremadamente bien, le aseguró. La vio dar un suspiro de alivio cuando una sonrisa apareció en su rostro. Eso es bueno, dijo, y había un atisbo de alegría en su tono. Sentía como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Puedo conocerlos?, preguntó, y Tsunade asintió. Lo mencionaré cuando los vuelva a ver, pero antes de eso, ¿necesito tu ayuda?, preguntó. Vio los ojos de la pelirroja entrecerrarse mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que esto tiene algo que ver con las crisis que se avecinan en la capital, adivinó Kusina correctamente y asintió. De hecho, dijo. La crisis en la capital se está expandiendo, con la guerra en el horizonte. El joven señor del que hablé es también uno de los pocos señores que aspiran a heredar el asiento del daimyo. Y aunque confío en que será capaz de hacer frente a su oposición en el capital, creo que hay ciertos elementos en la aldea que preferirían que fuera su oponente quien ascendiera al trono del daimyo, respondió y vio los ojos del pelirrojo abrirse como platos. Pero eso es traición. Interrumpió la pelirroja con un grito ahogado. Sí, pero eso es solo si te atrapan haciéndolo, dijo y vio a la pelirroja asentir ante esas palabras. ¿Qué necesitas que haga?,
cuestionó, y Tsunade se inclinó hacia adelante. Con una acusación como tal y la situación en la capital siendo tan volátil como es. Cualquier shinobi de la aldea que asuma una misión que requiera ingresar a la capital necesitaría un permiso especial del Hokage, básicamente permitiéndole rastrear los movimientos de dicho shinobi, interrumpió, y la pelirroja frunció el ceño. No lo sabía, dijo, y Tsunade asintió. Pocos lo hacen, ya que la regla rara vez se aplica. Pero se estableció bajo las riendas del tío Tobirama, quien la implementó solo para una situación como esta. Entonces, quería que Minato y tú usaran sus habilidades para monitorear cualquier situación. Shinobi que puede entrar o moverse dentro de la capital de manera sospechosa y carece de la firma oficial de la oficina del Hokage, dijo, y el pelirrojo asintió. Puedo hacer eso, pero la etiqueta de chakra, y antes de que pudiera terminar, Tsunade deslizó hacia adelante una etiqueta de sellado, haciendo que la pelirroja se callara. Fue la abuela Mito quien hizo esa etiqueta a pedido del tío Tobirama. Todavía tengo varias, pero creo que deberían ser suficientes, dijo, y Kusina tomó la etiqueta de sellado y pasó su chakra a través de ella. Como la etiqueta brillaba con un tono rojo particular, y la pelirroja asintió. Eso servirá, dijo, y Tsunade asintió, y con eso, la trampa quedó tendida. Todo lo que se necesitaría para implicar a Danzo era un solo movimiento fuera de los límites de la ley, y estaría acabado. Y lo más importante, bajo estas circunstancias, ni siquiera necesitarían la autorización de un Hokage para actuar contra el hombre, ya que estaría obligado por ley a perseguir a la persona por traición. ¿Cómo son? La voz de Kusina la sacó de su trance. ¿Los otros dos Uzumaki, cómo están? Ella dio más detalles cuando frunció el ceño ante su pregunta. Son bastante encantadores, Kirin-san. Ella es la madre, sirve al joven señor como una especie de consejera y tiene 2 Kekkei Genkai, los cuales el joven señor cree que fueron heredados por su hija Karin, que ahora tiene unos 3 años. Creo, y luego pasaban las horas mientras la pelirroja la bombardeaba con 1000 preguntas sobre su recién encontrada familia. Sin embargo, la sonrisa siempre presente en su rostro durante toda la conversación hizo que al final todo valiera la pena. 0, 0, 0, 0. Akihito Shirahoshi Nimbo. Luchador mundial. Blandió su espada con todas sus fuerzas, su chakra le dio a la espada un tono verde, mientras el corte invisible rasgaba el suelo entre ellos mientras caminaba hacia el anciano. Nimbo. Akatsuki está llamando. Y con eso, blandió su espada una vez más, y sus sentidos se animaron mientras saltaba apresuradamente hacia un lado mientras el suelo donde había estado anteriormente estaba literalmente destrozado cuando miró hacia arriba y descubrió que la técnica del hombre había literalmente cortado. A través de su técnica. Imposible, jadeó mientras el polvo se asentaba, y el anciano dio un paso adelante, con la espada ahora desenvainada, pero su mano temblaba ligeramente cuando la levantó y la examinó bajo la luz de la luna. Impresionante, han pasado años desde que alguien hizo que mi mano temblara así, lo felicitó, aunque Akihito no necesitaba elogios mientras se levantaba y miraba al hombre. Por supuesto, había oído hablar del hombre y tenía el presentimiento de que el anciano frente a él no era como los otros samuráis. Sin embargo, parece que había subestimado enormemente lo bueno que era el hombre. Parece que vas a hacer que este viejo venga hacia ti, y con eso, el hombre de repente se desdibujó justo frente a él, sorprendiéndolo con su gran ritmo. Velocidad que se había logrado sin el uso de chakra. Apenas logró levantar su propia espada para bloquear el golpe del hombre cuando el metal de sus espadas chocó entre sí, enviando chispas volando. Reprimió cualquier apariencia de duda que burbujeara en su corazón mientras se endurecía y clavaba sus pies en el suelo mientras empujaba más y más chakra hacia su espada. El filo de su espada adquirió un tono verde, y vio la sorpresa en el rostro del anciano al ver el tono, y pudo sentir su propia espada clavarse en la espada del anciano. Interesante, susurró antes de que su propia espada adquiriera un tono ligeramente rojo cuando se separaron. Su choque fue muy sofisticado cuando el hombre le atacó con su espada. Lo esquivó y el hombre se apresuró a cambiar la trayectoria de la hoja, cambiando el golpe vertical a uno horizontal. Tuvo que inclinarse hacia atrás, la espada pasó justo por encima de él mientras se levantaba del suelo y apuntaba una patada al brazo del hombre, obligándolo a saltar hacia atrás. Y cuando aterrizó, se empujó hacia él, acortando la distancia entre ellos con un solo paso mientras le cortaba el cuello. Paró su ataque, levantando su propia espada para contrarrestarlo, pero no lo soltó.
Girándose sobre sus talones, se balanceó desde el otro lado en un movimiento rápido, pero el hombre se agachó y le cortó el corazón, obligándolo a ponerse a la defensiva una vez más. Él detuvo el ataque y chocaron una vez más, sus espadas enviaron chispas por todas partes. Al final, se sintió frustrado por el continuo intercambio y dio un paso atrás mientras empujaba más chakra hacia su espada. Nimbo. Luchador mundial. Gritó una vez más mientras atacaba violentamente al hombre, quien sonrió, haciendo que su corazón se hundiera mientras hablaba. En términos de habilidad, podrías haberme vencido, pero me temo que tu impaciencia te ha costado esta batalla, dijo mientras alcanzaba el Shinai en su cinturón con una mano y lo empujaba hacia arriba, deteniendo su ataque cuando el tono de su katana creció. Nimbo. Akatsuki te llama. Y con eso golpeó una vez más, esta vez con todas sus fuerzas, pero no hacia él. No, a su espada. Sonido metálico. Clish. Y esta vez, cuando sus metales chocaron, sintió que su espada se rompía y una explosión masiva sacudió todo el plano. Lo enviaron rodando hacia atrás, con su espada en mano, mientras tosía y se estabilizaba. Miró hacia abajo y vio su espada cortada en dos cuando el anciano salió del polvo. Creo que se acabó, dijo mientras miraba su propia espada, que ahora tenía un corte en el borde, pero aún estaba entera. Akihito luchó por ponerse de pie y se levantó, resoplando mientras el dolor lo desgarraba. Todo el claro quedó en silencio mientras los dos se miraban fijamente a los ojos. Y no se perdió cómo los ojos del anciano se entrecerraron cuando Oashi levantó su espada una vez más, sin sensación de pérdida o desesperanza aparente en su rostro. No, no lo es. Todavía no, respondió mientras empujaba su chakra hacia su espada, esta vez no hacia la hoja sino hacia el sello colocado en su empuñadura. Su espada adquirió un tono rojo cuando un dolor agudo recorrió su mano, y la sangre comenzó a gotear de su mano mientras susurraba al viento. Mi espada, y observó cómo los ojos del anciano se abrieron cuando la hoja de su espada comenzó a reformarse, mientras la sangre goteaba por su mano. Bebe mi sangre. Watashi Masamune sabía que estaba al final de su vida. El año que pasaba le había pasado factura y, con cada día que pasaba, podía sentir que su fin se acercaba. El viejo samurái había pasado toda su vida siguiendo el camino de la espada, dedicando todas sus habilidades a la búsqueda de la forma más elevada de Kenjutsu, y esa búsqueda había sido fructífera. Era considerado como uno de los mejores samuráis de todo el continente, y aunque la edad le había quitado mucho, espada en mano, eran pocos los que podían estar a su altura. Las personas que podían plantearle un desafío y hacerle hervir la sangre estaban demasiado dispersas y eran demasiado importantes para enfrentarse a él. Y se había resignado a una muerte simple, hasta que los rumores le hablaron de un joven señor en ascenso que empuñaba una espada. Muchos señores a menudo quedaban fascinados por la espada y trataban de aprender Kenjutsu, su entusiasmo por la espada moría tan rápidamente como su fascinación por el camino de la espada no era un camino simple. Requería dedicación, concentración, paciencia y, aunque desagradable, hay que admitirlo, cierta apariencia de talento. Talento que pocos poseían. Y así, pocos de los señores que los gobernaban realmente se convirtieron en maestros, sus habilidades eran meramente superficiales o apenas pasables en el mejor de los casos, sin embargo, este señor era diferente. Se decía que el jovencito de Shinoi, Akihito Shirahoshi, heredero de una casa noble relativamente nueva, había sido bendecido por los dioses y había transformado sus tierras de una granja pisoteada a un centro económico en una década. Sin embargo, fue su habilidad con la espada lo que llamó su atención. Sus propios hombres repartidos por toda la capital hablaban de él en gran estima. Y por lo que había visto, tenían razón. El joven señor estaba realmente dotado. Compensó lo que le faltaba en experiencia con la gran cantidad de talento y chakra que presumía. Luchó no solo con su espada sino también con su mente, maquinando y planificando como lo hacían todos los grandes luchadores. Fue realmente una pena que lo enfrentara tan temprano. Si hubiera esperado unos años, el joven señor podría haberse convertido en un oponente excepcional, uno que incluso habría podido derrotarlo con bastante facilidad. Sin embargo, todo esto nunca llegaría a suceder. Se acabó, dijo mientras enderezaba su espada y observaba cómo el joven señor veía su espada rota, una pena que su poderosa técnica dañara su propia espada debilitándola cada vez más a medida que avanzaba la batalla. No. No lo es.
Todavía no, anunció bastante desafiante, haciéndolo fruncir el ceño cuando sintió el chakra del joven señor crujir mientras algo rojo goteaba por su mano. Sangre. Notó que la hoja adquiría un tono rojo cuando el joven señor articuló. Mi espada y... pronunció cuando los ojos de Masamune se abrieron ante la escena frente a él. Bebe mi sangre. Pronunció el joven señor mientras sangre roja goteaba por su mano. El borde roto de la hoja brilló con un rojo espeluznante antes de que comenzara a crecer nuevamente, reformándose como estaba hace unos momentos. Los diversos rasguños sobre él desaparecieron cuando la hoja se reformó frente a sus ojos. Hasta que el joven señor se paró frente a él, su cuerpo brillando con un tono rojo, muy parecido a su espada, el aire mismo cargado con su presencia cuando sus ojos se encontraron. Por alguna razón, Masamune sonrió mientras observaba los labios del joven señor adelgazarse, el fuego en su pecho florecía mientras la excitación crecía dentro de él. Interesante, pronunció mientras los dos se preparaban para la segunda ronda. Esta vez, el joven señor fue el primero en reaccionar mientras bajaba su espada con una simple exhalación, pero sus sentidos se animaron y lo esquivó mientras el aire a su lado se partía y observaba cómo el árbol detrás de él se cortaba en dos. Parecía que el joven señor finalmente estaba dejando salir todo, sin embargo, tuvo poco tiempo para reflexionar sobre ello ya que el príncipe estaba encima de él al momento siguiente, su espada cortando su cuello. Él paró el golpe y luego bailaron, una danza mortal bajo la luz de la luna, el bosque se llenó con el sonido del metal chocando contra el metal mientras los dos se enfrentaban con todas sus fuerzas. La batalla continuó hasta que vio los ojos del joven Lord entrecerrarse mientras apretaba su espada y se abalanzaba sobre él, la espada en su mano brillando con el característico tono verde. Nimbo. Mundo inteligente. Susurró, mientras bajaba su espada, y Masamune levantó su propia espada para defenderse. Sin embargo, cuando sus espadas se encontraron, el resultado fue una especie de repetición de un evento anterior ya que todo el claro se llenó con el sonido de una espada rompiéndose. Cruje. Su espada se hizo añicos cuando las dos espadas se encontraron, y ahora entendió las intenciones del joven señor, cuando sintió que su espada le atravesaba el hombro, le atravesaba el pecho, mientras el dolor lo recorría. Gracias, susurró. Boom. La explosión sacudió toda el área y, a medida que el polvo se disipó, pudo sentir que su cuerpo se debilitaba a cada segundo mientras la sangre se derramaba de su pecho. Masamune-sama. Los soldados jadearon mientras sacaban sus espadas y se las enseñaban al joven señor que estaba frente a él, resoplando y respirando con dificultad, todo su cuerpo lleno de cortes y rasguños, su ropa una vez limpia ahora llena de suciedad y sangre. Sintió que su boca se llenaba con un sabor a hierro y tosió sangre mientras indicaba a sus hombres que bajaran. Suficiente. Baja, ordenó, y vio a los hombres bajar sus espadas mientras se giraba para enfrentar al joven señor. Siéntete orgulloso, porque has superado a Watashi Masamune, y por eso te nombro, comenzó mientras levantaba su espada con los últimos vestigios de su fuerza. Esmudokur más B. La cuchilla de espada. 0000, señor Fusio Suzuki, el cuarto príncipe del reino, estaba sentado en su solar, bebiendo su té mientras su ayudante y amigo Kansai le preguntaba preocupado. ¿Estás seguro de esto, Suzuki? ¿Realmente deseas renunciar a tu derecho al asiento del daimyo? Cuestionó y asintió. Lo soy, respondió, negándose a dar más detalles. Fusio Suzuki nació del actual daimyo de la Nación del Fuego y Fumio Kurokabe, la hija del anterior daimyo del agua. Su matrimonio fue un acuerdo político elaborado al final de la Segunda Gran Guerra para reparar los lazos entre las dos naciones, pero tal cosa era demasiado pedir. Había demasiada mala sangre entre las dos naciones, y su madre nunca había intentado realmente ganarse el favor del daimyo del fuego, quien ya tenía una mujer a la que amaba, y la dignidad y el orgullo de Fumio Kurokabe no le permitirían lidiar con eso. La sucia politiquería de la corte. Sin nadie que la cuidara y sin el amor de su matrimonio, cuando la noticia de la rebelión en la Tierra del Agua llegó a la capital, su madre quedó devastada. Su propio padre estuvo entre las primeras víctimas de la guerra civil, una guerra que continúa hasta el día de hoy. Incluso ahora, la Tierra del Agua sigue llena de conflictos mientras nobles luchan contra nobles y ninjas luchan contra ninjas, causando solo muerte y destrucción. Puedes estar seguro de esto, pero regresar a la Tierra del Agua es un error. Todo el lugar está lleno de conflictos y toda la familia de tu madre ha sido aniquilada.
Si fueras allí, sería pintarte un gran objetivo en la espalda. Imploró Kansai, pero sacudió la cabeza, ya había tomado una decisión. Tal vez, pero es algo que hay que hacer, dijo, y Kansai sacudió la cabeza. ¿Por qué nos planteamos siquiera ir allí? Podrías tener una gran cantidad de tierra aquí en la Tierra del Fuego y gobernar pacíficamente. Podría llegar a un acuerdo con los otros demandantes, ofreció, y Kansai estaba equivocado. No había necesidad de llegar a ningún acuerdo. No con el que sería el próximo daimyo. Si bien muchos creían que el tercer príncipe tomaría el trono, todos estaban equivocados, muy equivocados. El verdadero sucesor se había decidido en el momento en que el daimyo-sama decidió casar a su hija con él, y el resto aún no lo sabía. Akihito Shirahoshi sería el próximo daimyo de la Tierra del Fuego. El jovencito de Shinoi era una fuerza a tener en cuenta, un hecho que había aprendido bastante temprano en su vida cuando visitó sus tierras por invitación suya. Incluso años atrás, lo había sorprendido la astucia de su mente y sus visiones y supo que se había topado cara a cara con el tipo de hombre que cambiaría el mundo. No hay necesidad. Ya he tomado una decisión. Además, no iremos a la Tierra del Agua por placer, respondió de nuevo mientras Kansai fruncía el ceño y veía su mente correr hasta que los ojos del viejo consejero se abrieron como platos. No puede ser, jadeó mientras Suzuki simplemente tomaba un sorbo de su té. No puedes querer, sí, no le dejó terminar mientras interrumpía, haciendo que los ojos del anciano se agrandaran. ¿Quieres heredar el puesto de tu abuelo? Confirmó y asintió. De hecho, tengo la sangre del anterior daimyo de agua fluyendo por mis venas y soy el último de los varones del linaje Kurokabe, y veré a mi familia restaurada a su estado anterior, anunció resueltamente, mientras declaraba abiertamente el complot que había estado incubando durante años. El daimyo-sama, su padre, está muriendo. Interrumpió una vez más mientras dejaba la taza y se levantaba, caminando lentamente hacia el jardín mientras continuaba. Y esa es la verdad. Él se está muriendo, y aunque no lo estuviera, yo ya he tomado una decisión y ni siquiera él podría detenerme, dijo. No es que le importara, pero no dijo eso. Mi señor, no lo aceptarán. El Mizukage enfrenta una rebelión de sus fuerzas, no declarará por usted, imploró Kansai, ya que un daimyo básicamente alejó su poder del Kage. Sin embargo, el cuarto Mizukage se había vuelto demasiado trastornado en sus acciones, y cuando el daimyo lo reprendió y le pidió que se controlara, el hombre murió repentinamente. Era bastante obvio quién había estado detrás de esto y, por lo tanto, los nobles habían cortado la financiación y otros tipos de apoyo a Kirigakure, hundiendo a la volátil aldea en una guerra civil. ¿Quién dijo algo sobre lidiar con el Mizukage? Cuestionó con el ceño fruncido. Vio que los ojos de Kansai se abrieron cuando se dio cuenta de sus intenciones. No planeo hacer causa con la rebelión, anunció. Eso sería absurdo, mi príncipe. A los nobles no les gustará eso. No te aceptarán, y mucho menos te apoyarán. ¿Cómo te pondrás en contacto con las fuerzas rebeldes? Imploró Kansai y sonrió. Los nobles son intrascendentes en todo esto. En cuanto a las fuerzas rebeldes, ya estoy en contacto con ellos. 0000 Rin Nohara, la alumna del infame Flash Amarillo, compañera de equipo de Kakashi Atake y el ahora muerto Obito, yacía en una cueva encima de un altar con una enorme matriz de sellado extendida a su alrededor, su cuerpo inmóvil y restringido con varios sellos. Kirian Bus movió a su alrededor, acercándose a un enorme barril. La sola presencia del enorme barril era siniestra, el chakra que salía de él era antiguo y siniestro, haciendo que la kunoichi de cabello castaño se arrastrara nerviosamente al darse cuenta de lo que los Kirin Ninja estaban intentando. Un Hinchubiki. Deseaban convertirla en un Hinchubiki. Intentó moverse. Intentó liberarse de sus ataduras, pero sus esfuerzos fueron inútiles, y cuando toda esperanza parecía perdida, una enorme explosión sacudió toda la cueva. ¡Boom! Toda la cueva se llenó con una enorme nube de polvo cuando Kirian Buu se animó y se puso alerta ante la perturbación mientras la temperatura de la cueva aumentaba en un abrir y cerrar de ojos, empapando en sudor a la kunoichi de cabello castaño. Y entonces una dulce voz resonó a través de la cueva. Subamos un poco la temperatura aquí. Cuando una kunoichi de cabello naranja, vestida con un vestido azul, con su flequillo cubriendo la mitad de su rostro, salió del humo, limpiando lo que parecía ser un pequeño chorro de lava fundida de un lado de su rostro.
Terumimei había llegado. Todo el claro estaba en silencio cuando la espada del este, Watashi Masamune, cayó al suelo con un ruido sordo, su pecho inmóvil mientras el suelo a su alrededor se teñía de rojo, su sangre tiñeba el cristal de un profundo escarlata. Todo su cuerpo estaba débil, gotas de sangre goteaban por la empuñadura de su espada, su respiración era dificultosa mientras él mismo colapsaba, cayendo sobre una rodilla, su espada resonando en el suelo, mientras jadeaba mientras el dolor desgarraba todo su cuerpo, mientras comenzó a toser sangre. Kuk. Kuk. Su visión se volvió borrosa cuando se dio cuenta de cuánto le había quitado toda esta lucha. La pérdida de sangre y el uso de casi todas sus reservas de chakra le habían pasado factura y ahora apenas podía mantenerse en pie, mientras los hombres que lo rodeaban finalmente se daban cuenta de lo que había sucedido. Él ganó. Derrotó, Lord Masamune, escuchó a algunos en la fuerza enemiga jadear, mientras sus propios hombres aplaudían su victoria. Eso fue hasta que intervino otra voz. Hombres. Y se dio cuenta de que era la voz del compañero de Masamune, Ryouzan Kozuki, quien dio un paso adelante. Rodéenlo. Anunció mientras su corazón se hundía. Las propias fuerzas enemigas dudaban en actuar. Ahora. Gritó de nuevo cuando uno de los hombres dio un paso adelante. Pero, mi señor, pero las palabras de este hombre, que parecía ser un comandante de alto rango, se cortaron a mitad de la frase cuando la espada Kozuki de Ryouzan brilló en el aire, cortando la cabeza del hombre en un movimiento rápido, disfrutando de todo el claro. En un silencio siniestro. Ruido sordo. La cabeza del hombre cayó al suelo con un ruido sordo, mostrando el suelo rojo una vez más mientras todo su cuerpo caía al suelo. Ahora. Gritó de nuevo mientras sus hombres sacaban sus espadas y corrían hacia él. Esto está mal, teníamos un acuerdo, gritaron algunos de sus propios hombres mientras comenzaban a rodearlo desde el otro lado, formando un anillo protector a su alrededor, mientras sus fuerzas chocaban, algunos de sus hombres lo levantaron y lo izaron. Lo levantó y comenzó a evacuar. Sí, sobre eso, verás, no tengo la obligación de seguir las palabras de ese viejo, interrumpió la voz de Ryouzan mientras avanzaba con la espada desenvainada. Koshigele. Gritó, mientras sus hombres lo alzaban. Necesitamos sacarlo de aquí, mi señor, dijo Kazuto, su comandante real, levantó su espada y ordenó a sus hombres. Hombres. Formen en Akihito-sama. A través del enemigo. Gritó mientras sus hombres comenzaban a formarse incluso cuando su visión cambiaba. Sus hombres estaban bien entrenados, tenían los ojos endurecidos y las espadas listas, pero eran superados en número. Morirían si seguían con el plan. Sin embargo, estaban listos. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Porque sabían que si querían ganar la guerra, él tendría que ganar, tendría que sobrevivir. Y él también lo sabía, pero estos hombres estaban entre los más leales de su séquito. Y su corazón no quería abandonarlos así, y deseaba tomar la espada una vez más, luchar con ellos, morir sangrando con ellos. Sin embargo, manejó su corazón mientras envainaba su espada, sabiendo que esta era una guerra mucho mayor que esta única batalla. Y ya había hecho todo lo que pudo. Todo lo que podía hacer era rezar para que fuera suficiente. Un rugido masivo estalló y se formaron sobre él. Ryouzan dio un paso adelante en el lado opuesto, sin sonrisa en su rostro, mientras sus hombres sacaban sus propias espadas y se preparaban para estar cara a cara contra él, sin miedo en sus ojos. ¡Ah! Y luego comenzó, como con un grito rabioso, sus hombres se apresuraron hacia adelante y se estrellaron contra las líneas enemigas, pero la espada de Ryouzan hervía a fuego lento a la luz de la luna mientras la blandía con un movimiento rápido. Nimbo. Golpe rápido. Y blandió su espada y cortó a 3 de sus hombres de un solo golpe, pero sus hombres no temieron que incluso con sus últimos pasos, se empujaran hacia él, sorprendiendo a los samuráis mientras sus hombres lo acosaban por todos lados. Vaya. Llegaron los gritos mientras era conducido a través de las hordas rodeadas por todos lados por el choque de metal contra metal, mientras sus hombres chocaban con las fuerzas de Mairo. Sin embargo, la esperanza duró poco cuando una voz aguda resonó por el claro. Nimbo. Cortavientos, y fue empujado al suelo mientras los hombres justo delante de él caían al suelo. Ryouzan Kozuki dio un paso adelante, teñido de rojo, de pies a cabeza mientras Kazuto se animaba. Cogió su espada, sabiendo que, si bien Kazuto era bastante hábil contra un hombre como Ryouzan, no duraría mucho.
Ryouzan también tomó su postura, mientras luchaba contra el dolor y agarraba la empuñadura de su espada. Mi señor, pero las palabras de Kazuto fueron interrumpidas por un enorme silbido que estalló desde la distancia mientras movía y vio un brillo en la distancia antes de gritar con todas sus fuerzas. Ellos están aquí. Se escuchó un grito, y luego saltó hacia atrás, incluso cuando la espada de Ryouzan le cortó la mejilla, haciéndolo sangrar, pero el hombre llegó demasiado tarde para reaccionar cuando gritó de dolor al segundo siguiente. ¡Ah! Cuando una flecha se clavó en su pierna, clavándolo al suelo mientras el sonido de los cascos de los caballos se extendía y comenzaba a sacudir toda el área. Su corazón latía con fuerza en su pecho y pudo ver a sus hombres ganar una nueva vida mientras se aferraban a su vida mientras los gritos comenzaban a extenderse por todas partes. Su plan había funcionado. Los refuerzos estaban aquí. ¡Ah! Gritos estallaron desde atrás cuando sus fuerzas comenzaron a golpear a las fuerzas de Mairo desde la retaguardia. Ryouzan Kozuki gruñó y corrió hacia él furioso. «Tú. Te mataré. Aunque sea lo último que haga», gritó mientras su espada brillaba con un siniestro rojo, su chakra burbujeaba violentamente mientras saltaba hacia adelante y gritaba. «Ninpo». Pero eso fue todo lo que dijo hasta que sus ojos se abrieron cuando una flecha se alojó en su pecho atravesando la armadura, mientras la sangre goteaba por sus labios, su mano temblaba mientras el brillo de su espada se apagaba. Un hombre saltó de un árbol cercano y se colocó entre Ryouzan y él, sus movimientos rápidos y suaves, un arco atado a su espalda mientras se levantaba, y en un movimiento rápido, le cortó la cabeza a Ryouzan antes de envainar su espada una vez más. Luego, el hombre miró hacia atrás, era de mediana edad y tenía un rostro suave con cabello negro azabache atado en una simple cola de caballo y vestía una simple armadura negra. A pesar de la situación, no había tensión en su rostro cuando sus ojos se encontraron y él lo miró. ¿Cuáles son sus órdenes, mi señor?, cuestionó. Este era Shoei Tachiyama, el cuervo de Occidente y uno de sus preciados samuráis. El hombre tenía una actitud absurda y solo hablaba con frases pequeñas y sencillas. «Mátenlos», anunció al ver los cadáveres de sus hombres y recordar la traición de los hombres de Mairo. «Mátenlos a todos», y a pesar de la naturaleza de la orden, el hombre no mostró ningún cambio y simplemente asintió con la cabeza. «Como desees», dijo mientras blandía su espada y limpiaba la sangre antes de que sus ojos se entrecerraran ligeramente cuando de repente el suelo a su alrededor estalló en grietas. Ninpo. Llamada de otoño. Mostrar. 00000. Katsugawa Tatsuya, el tercer príncipe del reino, caminaba preocupado fuera de la habitación de su padre mientras esperaba a su madre. Las noticias del campo de batalla en el oeste de la capital no eran buenas, su abuelo enfrentaba pérdida tras pérdida y el joven Hito de Shinoi había tomado como rehén a su tío. Le habían ordenado que preparara sus propias fuerzas, que estaban esperando en las fronteras de la capital, pero incluso entonces, había nerviosismo en la capital. Muchos señores observaban con atención lo que sucedía en Occidente, pues toda la corte sabía de dónde sacaba su fuerza. Y si las victorias del joven Hito de Shinoi continúan, los vientos de cambio podrían soplar y derribar la baraja de cartas que tan arduamente habían construido. Al final, escuchó el sonido de pasos y se detuvo, su corazón latía con fuerza en su pecho cuando vio a alguien bastante familiar bajar corriendo las escaleras. Su madre estaba atrapada en un simple kimono blanco, el pícaro que a menudo usaba había desaparecido de su rostro con sus labios en su color natural. Había una sensación de pánico en ella mientras bajaba y lo miraba con una mirada complicada. «El daimyo está muerto», pronunció, y él se quedó quieto con los pies clavados en el suelo. Y por toda la Tierra del Fuego sonaron los siniestros tambores de la guerra. Akihito Shiraoshi sintió que le dolía el cuerpo cuando intentó abrir los ojos. La visión era borrosa, las heridas de las batallas de la noche anterior habían sido tan graves que había perdido el conocimiento a mitad del viaje hacia el fuerte occidental, pero no importaba. Porque habían ganado. Sin embargo, a un gran coste, de los 100 iniciales que habían cabalgado con él, la noche anterior había perdido 23 hombres, pero el número era mucho mayor para sus enemigos. Las fuerzas de Mairo habían sido derrotadas y aniquiladas del lado occidental. «Mi señor, necesita descansar», llegó la voz de un sirviente mientras intentaba sentarse, pero sacudió la cabeza mientras examinaba las vendas que envolvían todo su cuerpo.
No, necesito ver a Kato-san, le dijo al sirviente, quien asintió. Realmente escucharé tu mensaje, pero mi señor, el sanador, dijo que necesitas descansar. Has perdido demasiada sangre, dijo el sirviente, y lo despidió mientras repetía. Llama a Kato-san, reiteró, y el sirviente salió corriendo de la habitación, dejándolo solo con su futón, mientras se sentaba y comenzaba a mirar alrededor de la habitación de madera. El castillo había cambiado poco por lo que podía ver, la habitación era como la recordaba, pero incluso mientras yacía allí mirando alrededor de la habitación, su mente corría mientras pensaba en su próximo movimiento. Anoche, habían agotado su arma más potente en la forma de la habilidad especial de Kirin-san, pero dado que ella no era una shinobi, no podía usarla por mucho tiempo y solo podría usarla después de unos días al menos. Que fácilmente podría convertirse en una semana. Sin embargo, su ayuda había sido fundamental para dirigir sus fuerzas la noche anterior mientras montaban su contraataque. Habían sufrido pérdidas pero habían derrotado al menos a 4 de los samuráis de Mairo, y ese número podría aumentar aún más cuando recibiera noticias de Jin sobre su cruzada en el lado oriental. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió y entró un anciano. Vestido con una fina cama negra, su cabeza no tenía pelo, sin embargo, a pesar de su edad, su rostro carecía de arrugas, pero tenía una larga cicatriz que baja en diagonal a través de él, deformando su nariz. Este hombre era el samurái más viejo de sus tierras, Shino Arakato, y fue uno de los hombres que le enseñó a empuñar. Es bueno verte, Kato-sensei, dijo mientras intentaba levantarse y hacerle una reverencia al hombre. Por favor, no hay necesidad de eso, mi señor. Siéntese, dijo con una sonrisa mientras lo detenía y se sentaba frente a él, haciéndole señas al sirviente para que le trajera té. Cuando te vi caer anoche, te vi peor, pero parece que sigues siendo tan resistente y terco como el día que te conocí. Akito, lo elogió con una sonrisa mientras Akito recordaba sus impías sesiones de entrenamiento cuando estaba aprendiendo a empuñar una espada del hombre. No es tan fácil matarme, replicó mientras servían el té y ambos tomaron un pequeño sorbo. Debo decir que ayer Shoei-kun me impresionó bastante. Lo has entrenado para que sea bastante formidable, elogió al otro estudiante del hombre, Tachiyama Shoei, el hombre que los había salvado ayer. Ah, Shoei-kun ha crecido bastante a lo largo de los años, aunque no he tenido mucho que enseñarle desde hace años, respondió el anciano con una sonrisa, y ambos sabían que era mentira. Pero me impresionó más usted, mi señor. Derrotar a Watashi Masamune en combate singular, ni siquiera yo tendría la confianza suficiente para enfrentarme a la espada de esa manera, continuó con una sonrisa y Akito se encogió de hombros. Tenía que hacerse, así que lo hice, aunque no ocultaré que mi espada jugó un papel muy importante en el resultado de la batalla, dijo mientras miraba hacia el costado de su katana, y la mirada del anciano siguió mientras examinaba el fardo antes de extender la mano y pedirlo. Akito se lo entregó, mientras lo sacaba de su funda y lo examinaba, sus ojos se detenían en el sello inscrito cerca de su empuñadura. Impresionante. No había visto un sello así desde la caída de Uzushio, comentó sorprendiéndolo y asintió. Sé que ese trabajo fue realizado por una de las pocas personas que todavía posee ese conocimiento, añadió. Creo que no estás hablando de la mujer y el niño que rescataste, y sacudió la cabeza. No, era alguien de Konoha. Hice que la princesa Senju actuara como intermediaria para todo este proceso, añadió, y el anciano sonrió mientras se lo devolvía. Todavía me parece divertido que la infame princesa Senju esté bastante enamorada de ti, alguien tan joven. Me pone un poco celoso, dijo el anciano lascivamente haciéndolo poner los ojos en blanco. Ella no está enamorada de mí, tenemos una simple relación de trabajo, replicó y la sonrisa del anciano se ensanchó. Sí, una relación de trabajo, comenzó y Akito comenzaba a molestarse cuando cortó la discusión y se volvió hacia la razón principal por la que había llamado al hombre. ¿Ha habido alguna noticia de Jin? Cuestionó, y el anciano asintió mientras metía la mano en su bolsillo y le entregaba una misiva enrollada. Esto ocurrió hace unas horas, Jin y sus fuerzas pudieron encerrar a las fuerzas enemigas según el plan, aunque no tuvieron tanto éxito como tú y uno de los samuráis pudo lograr una retirada algo exitosa. Pero creo incluso eso es un resultado bastante encomiable, añadió y Akito estuvo de acuerdo con él.
De hecho, de esta manera, el equilibrio de poder ahora ha cambiado, comenzó mientras miraba la misiva en busca de otros detalles, y parecía que las fuerzas de Lord Shiva habían atacado a las de Lord Saegusa, obstaculizando así su capacidad para ayudar y coordinar con las fuerzas de Mairo. Las fuerzas de Ayama Mairo han sido derrotadas y tenemos a su hijo. Puedo decir con confianza que hemos ganado la primera fase de la guerra, el viejo señor es lo suficientemente inteligente como para verlo, y creo que pronto llegarán cartas para que usted demande por paz, comenzó el anciano mientras tomaba un sorbo de té, dando su valoración. Pero la pregunta es, ¿qué planeas hacer, mi señor? Cuestionó el anciano. Cualquier paz que establezcamos sería una farsa, respondió resueltamente. Puede que Lord Mairo haya comenzado esta guerra, pero seré yo quien la terminará, dijo, y el anciano asintió. Entonces, ¿es guerra?, cuestionó, y Akihito asintió. Es la guerra. Haz que los hombres hagan preparativos. Es hora de que lancemos un ataque propio, declaró Akihito sus intenciones. 0, 0, 0, 0 Katsugawa Miyuki observó cómo Shizune-san cuidaba al pelirrojo Kirin-san, que se había puesto pálido y frágil. Había visto de primera mano cómo los esfuerzos de guerra se dirigían desde el castillo, con misivas enviadas minuto tras minuto mientras usaba su Kekkei Genkai para monitorear los movimientos del enemigo y los aliados. Al principio había pensado que Kirin-san era un simple sirviente, pero anoche se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecen. Había comprendido que su señor marido no era un simple señor. Poco durante las pocas semanas de su matrimonio, había conocido a la princesa Senju, quien parecía bastante familiarizada con él, y ahora se había encontrado cara a cara con un Kekkei Genkai del que se rumoreaba que estaba extinto. ¿Estará bien?, cuestionó a Shizune-san, quien asintió mientras se levantaba. Sí, afortunadamente, no es más que cansancio, ella estará bien, respondió mientras el alivio la recorría. Luego, ambos abandonaron la habitación y se pararon en el balcón del piso y observaron los preparativos de guerra que se llevaban a cabo en todo el castillo mientras los hombres se entrenaban y se armaban, preparándose para la batalla. ¿Kirin-san es un shinobi?, cuestionó, y Shizune-san sacudió la cabeza. No, no lo es. Aunque creo que debes haber deducido por su color de cabello único que ella no es una persona promedio, respondió Shizune-san, y asintió. Sí, esos cabellos rojos. Recuerdo haber leído sobre ellos en mi juventud y ese apellido. Debí haberlo reconocido también, respondió ella. Uzumaki, los demonios pelirrojos de Utsushio, murmuró el nombre, y Shizune-san asintió. De hecho, Kirin-san es una Uzumaki pero es una civil. No está entrenada en las artes ninja pero fue bendecida con 2 Kekkei Genkai, lo que la hace muy valiosa y especial, Shizune-san. Pero los Uzumaki no fueron perseguidos y elegidos después de la guerra, ¿y Lady Tsunade no tiene también ascendencia Uzumaki?, preguntó, y Shizune-san asintió, mientras respondía en un tono sombrío. Es cierto, la abuela de Lady Tsunade, Lady Mito, era una Uzumaki, y fuimos ella y yo quienes rescatamos a Kirin-san y a su hija de Kusarakure por orden del señor Akito, en realidad fue la primera vez que lo conocimos, respondió sorprendiéndolo. ¿En realidad?, cuestionó, y la Kunoichi asintió. De hecho, fue una gran sorpresa, se rió Shizune-san mientras continuaba. Fuimos llamados por el joven señor, esperábamos una misión sin sentido como la que teníamos a menudo, y pensé que tendría que evitar que Lady Tsunade matara al joven señor, pero cuando vimos por primera vez quién había encargado la misión nos tomó por sorpresa, respondió ella y frunció el ceño. ¿Pero cómo supo de ella? Y Shizune-san no se apresuró a responder mientras se giraba para mirarla. Ese es un secreto del que todavía no sabemos la respuesta, ¿cómo supo un niño de 10 años lo que pasó a kilómetros de distancia?, reiteró, sorprendiéndolo de que ni siquiera ellos sabían la respuesta, ni siquiera todos estos años después. Y luego, antes de que pudieran continuar, Nakiri-san corrió hacia ellos, con el rostro pálido y ceniciento mientras la llamaba. Princesa, gritó, sorprendiéndola cuando se giró para mirar a la mujer de cabello castaño. ¿Qué pasó, Nakiri-san?, ella cuestionó. Una extraña sensación de inquietud la recorrió cuando vio que los ojos de la mujer se ablandaban de tristeza mientras continuaba. Mi señora, llegó una misiva de uno de los hombres del cuarto príncipe en la capital, comenzó mientras se sentía quieta, con los pies clavados en el suelo mientras la mujer mayor presentaba una carta. El daimyo Samak falleció en la mañana.
El tercer príncipe del reino se quedó quieto ante las palabras de su madre, sus emociones despertaron por una sensación de traición y rabia por las acciones de su padre ahora muerto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, cuestionó, en un gruñido lleno de rabia e ira por el nombramiento de ese bastardo saltado como el próximo daimyo. ¿Cómo podía su padre pasar por alto su propia sangre de esa manera? Sus puños se cerraron con rabia, pero una parte de él ya lo había esperado. Su madre le dirigió una mirada comprensiva mientras le acariciaba un lado de la cara. Seguimos adelante con el plan. Esto cambia poco mi cuerpo, tenemos los hombres y el apoyo, lo único que queda es quitar el último obstáculo que se interpone en nuestro camino, dijo, y él asintió. Tienes razón, dijo mientras respiraba profundamente. No debería estar tan enojado, dijo, y ella asintió. Sí, ahora estamos en la recta final, la victoria está muy cerca ahora. Cuanto antes se ocupen de Akihito Shirahoshi y su maldita esposa, antes podremos dejar todo esto atrás, comenzó, y él asintió. Sí, pero están ganando en este momento. Recibí noticias por la mañana de que el abuelo había perdido casi la mitad de sus samuráis y un gran número de hombres en las cruzadas iniciales. Hay rumores de que el joven señor podría contraatacar ahora y barrer la zona. Mairo aterriza, objetó, y eso no auguraba nada bueno para él. Su poder fue impulsado por su conexión con Lord Mairo, y si su poder se debilitara, especialmente de tal manera que fuera ese bastardo saltador quien derrotó al famoso Lord Mairo, entonces no le quedaría bien y podría causar fracturas en sus propios seguidores. Lo sé, pero ahora mismo, con la muerte de tu padre, la batalla se ha simplificado. Ahora todo se trata de Akihito. Mientras se cuide de él, esta batalla se ganará, y tu abuelo lo verá como tal. Bueno, repitió ella, haciéndolo fruncir el ceño por un segundo mientras intentaba darle sentido a lo que ella estaba tratando de decir. Y entonces todo encajó. No puedes decir, jadeó mientras ella asentía. Sí, lo digo en serio también. Este es el tramo final, y con las ambiciones de su amigo en juego, le ha escrito a su socio en Konoha para cumplir su promesa, confirmó sus sospechas anteriores y sus ojos se abrieron cuando terminó. El señor Akihito no estará mucho tiempo en este mundo, finalizó, y él sonrió mientras asentía. Eso está bien, pero ¿qué pasa con el otro, Suzuki? Ese bastardo lo apoya, ¿verdad? Han sido bastante amigables desde hace bastantes años, comenzó, y ella sacudió la cabeza, sorprendiéndolo. Suzuki tuvo poco apoyo y eso no importa, porque anoche abandonó la capital sin decírselo a nadie. Nadie sabe a dónde fue, le dijo, haciéndole fruncir el ceño. Eso es sospechoso, añadió, y ella asintió. Sí, pero no tenemos tiempo suficiente para preocuparnos de cada pequeño detalle. Necesitamos atacar, y debemos hacerlo ahora, cuando todos los demás menos lo esperan, finalizó mientras miraba a su alrededor y se inclinaba hacia adelante. Te pondré una excusa diciendo que estás extremadamente enfermo, así que escápate de la capital y corre hacia el castillo donde se han reunido nuestros hombres. Y en la noche, guíalos y toma la capital, le ordenó ella, y él asintió. Como tú digas, madre, dijo y tomó la llave de su mano. Esto abrirá un pasaje secreto hacia el exterior de tu habitación. Ahora vete antes de que alguien más te vea, dijo, y él asintió y, después de guardarse la llave en el bolsillo, corrió hacia su habitación, con una sonrisa decidida en su rostro mientras imaginaba a él mismo sentado en el trono de su padre. Pronto, susurró mientras desaparecía entre las sombras. 000, señora Yamamairo. Lora Yamamairo leyó los informes sobre el conflicto en curso entre él y el Hito Akihito Shirahoshi y no pudo evitar sentirse abrumado por el gran nivel de pérdidas sufridas por su fuerza. Esto es un desastre, jadeó mientras leía más y más sobre lo que había sucedido con la fuerza invasora. Esto es un desastre absoluto, repitió mientras el informe se le escapaba de las manos. Un ligero temblor surgió en su mano al darse cuenta de la precaria situación de sus tierras. Se sentó en su solar con su hijo y consejero, Matsuhide, quien tenía una expresión grave en su rostro mientras interrogaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? 5 de nuestros samuráis ahora están muertos. Tanto Lord Hattori como Lord Saegusa han retirado su apoyo, y las fuerzas Shinoi están en una posición privilegiada para montar un contraataque, explicó, y su mente se aceleró mientras se dio cuenta del desastre que eran. ¿Pero qué pasa con el Daimyo-sama?
Con el señor Daimyo muerto, tal vez el señor Shirahoshi tendrá que dividir su enfoque, dándonos una oportunidad mientras él se concentra en la capital, intervino su hijo, pero negó con la cabeza. Por todo lo que sabemos del chico, él es muy inteligente y sabe que el capital importa poco mientras nos neutralice, pues Tatsuya-sama deriva la mayor parte de su poder de su relación con Lord Mairo, sin la cual los nobles nunca se alinearán. Con él, admitió Matsuhide y con razón. Ya le escribí a los hombres del señor Tetsuya, y están listos para tomar la capital, pero aún así espero que la batalla allí sea mortal porque el Daimyo-sama no nombró un heredero. Las fuerzas allí estarán mirando hacia las batallas aquí y dudaremos en coronar al señor Tetsuya como el próximo Daimyo mientras el señor Akihito permanezca vivo y en pie. Si el señor Tetsuya va a ascender al trono sin problemas, debemos ocuparnos del jovencito de Shino y rápidamente, añadió Matsuhide y él asintió con la cabeza. ¿Pero cómo? Tatsuya interrumpió preocupado. Él derrotó a 5 de nuestros samuráis. 5, y nuestra fuerza principal ha sido diezmada, y lo más importante, tiene un hermano mayor como rehén. ¿Cómo vamos a combatirlo? Interrumpió Tatsuya con razón, y estaba preocupado. También había subestimado al jovencito, y ahora eso le estaba costando. Aún así, el chico había ido más allá de su imaginación y lo había encerrado. Watashi Masamune, la espada del este, era su arma más poderosa, un samurái como el que solo nacía una vez por siglo. El anciano era lo suficientemente poderoso como para cambiar el equilibrio de poder por sí solo. Él también era la razón por la que había podido reunir a tantos samuráis bajo su mando. Sin embargo, el anciano había sido asesinado nada menos que por el propio joven señor, lo que destaca que la destreza del joven señor con una espada no era una broma y que no podía ser subestimado. Mi orden fue que Miya suprimiera la noticia de la muerte de Daimyo-sama para ganar tiempo. ¿Cómo se supo tan rápido? Cuestionó a Matsuhide, quien miró hacia abajo avergonzado. Subestimamos la preparación del otro lado. El cuarto príncipe tenía a sus hombres atrincherados en la corte, quienes filtraron la noticia antes de que pudiéramos intervenir. Tratar de suprimirlo después podría haber tenido algunas consecuencias no deseadas, se excusó Matsuhide, enfureciéndolo aún más. Más aún, porque parecía que nada iba bien en este momento crítico. Y todo fue gracias a él, gracias a un solo hombre. Akihito Shirahoshi. Lo había subestimado una vez. Pero no lo volverá a hacer. Respiró hondo y tomó una decisión mientras tomaba un pergamino y comenzaba a escribir en él. Hemos subestimado al jovencito Akihito, y eso nos ha costado, pero ahora es el momento de lidiar con él y su esposa recién casada, pero no podemos hacerlo solos ahora. Así que primero debemos recuperar a nuestros aliados perdidos, finalizó escribiendo la propuesta y se la entregó a Matsuhide, quien la hojeó. Una unión entre Lord Tetsuya y la hija de Lord Saegusa, suena razonable, aunque ella solo sería una concubina, los beneficios deberían ser suficientes para que él nos apoye en todo este esfuerzo, y asintió. En cuanto a Tori, ofrécele una unión entre su hija y Tatsuya, habló mientras los ojos de su hijo se agrandaban. Pero padre y sin embargo, la protesta se calmó instantáneamente cuando lo miró fijamente. No hay tiempo que perder. Debemos reunir a nuestros aliados de inmediato, comenzó, y los labios de su hijo se estrecharon, pero no expresó más refutación. Como desees, padre, finalizó y asintió. Reúne a nuestros hombres y haz que se preparen para la defensa de estas tierras, ordenó y Matsuhide asintió. Mi señor, pero el impulso recae en el señor Akihito, déjamelo a mí. Tú solo haz que los hombres se preparen, finalizó, y el hombre asintió, se levantó y, con una reverencia, salió de la habitación, dejándolo solo con su hijo. El silencio fue mortal cuando su hijo lo rompió a los pocos minutos. Entonces, ¿lo harás? Cuestionó, y asintió mientras sacaba un pergamino de su cama, un pergamino especial que debía usar solo en caso de una emergencia, pero creía que esto justificaba su uso. Sí, lo haré, dijo mientras lo abría, mordiéndose el pulgar y manchando con una mancha de sangre el sello colocado a un lado y el papel limpiado antes de tomar el pincel y escribirlo. Akihito Shirahoshi. ¿Qué? Cuestionó una vez más mientras el sirviente informaba la noticia. De hecho, mi señor. El Daimyo-sama falleció en la mañana, y las palabras lo sacudieron hasta la médula, porque había recibido pocas noticias sobre la enfermedad del Daimyo-sama, y la noticia de su muerte estaba más bien fuera de lo común. Azul. ¿Cómo?
Cuestionó después de un segundo, tratando de reconstruir el panorama completo. El sirviente le entregó la misiva mientras comenzaba. El Daimyo-sama se cayó hace unos días, y había estado postrado en cama desde entonces, y falleció solo en la mañana. Aunque todavía no hemos recibido la noticia oficial de la capital, llegó esta carta del asistente del cuarto príncipe diciéndonos de su fallecimiento, finalizó el sirviente justo cuando terminaba de hojear el contenido de la misiva. ¿Podría ser una mentira? Shinohara-san intervino desde un lado y sacudió la cabeza. No, se apresuró a descartar la idea. El cuarto príncipe no mentiría sobre algo como esto. Creo que la razón por la que aún no hemos recibido noticias de la capital es que alguien está tratando de suprimir la noticia, pero pronto se correrá la voz, razonó mientras se frotaba su barbilla, su mente acelerada mientras pensaba en cómo esto podría afectar sus planes. Entonces esto cambia las cosas, mi señor, añadió Shinohara-san desde un lado, tomando un sorbo de su té. De hecho, estuvo de acuerdo con él mientras despedía al sirviente, dejándolo solo con Shinohara-san una vez más. El tercer príncipe, Tatsuya, probablemente se movería para capturar la capital para tratar de obligar a los nobles a jurarle lealtad. Creo que los recientes rumores sobre movimientos alrededor de la ciudad de Zaradi fuera de la capital estaban relacionados con estos acontecimientos, y el viejo samurái asintió. Sí, yo también lo creo, pero el Daimyo-sama no nombró a ningún heredero específico para su puesto, así que creo que los nobles no serían tan fácilmente persuadidos a temer sus lealtades, razonó el anciano, y asintió. Sí, y lo más importante, el principal pilar de fortaleza del tercer príncipe es su relación con Lord Mairo. Si podemos neutralizar eso y obtener una apariencia de control sobre estas tierras, haremos un gran impacto en sus planes, concluyó. Contando su plan. Entonces que así sea. Los planes seguirán siendo los mismos entonces. Reunimos nuestras fuerzas y atacamos las tierras de Mairo, y asintió. Sí, rechace cualquier oferta de parlamento y negociación. Reúna a los hombres rápidamente para que podamos montar un ataque con bastante rapidez, ordenó. Creo que podría hacer que Lord Mairo cometa un poco de error, dijo con una pequeña sonrisa, haciendo que el anciano entrecerrara los ojos. ¿Qué tipo de error? Shinohara-san cuestionó y miró al hombre a los ojos. Como respondió crípticamente. Uno que mataría a dos pájaros de un tiro, y no dio más detalles, porque si el hombre se enteraba de sus planes, no le dejaría seguir adelante en absoluto. ¿Y puedo preguntar qué implica realmente este error? Cuestionó el anciano, y Akihito tragó saliva y sacudió la cabeza. No, no puedes, respondió, y el anciano sacudió la cabeza mientras se levantaba. ¿Y Shinohara-san detuvo al hombre cuando estaba a punto de levantarse? Sí, Akihito-sama, preguntó. Envíen cartas al Oratori Saegusa, e infórmeles sobre los beneficios de permanecer neutrales en el conflicto que se avecina, porque creo que sería bastante problemático si ambos se unieran contra nosotros, y el anciano. Me encargaré de transmitir el mensaje apropiado, asintió, y Akihito asintió mientras la puerta se cerraba una vez más, dejándolo solo con sus pensamientos. Sus ojos se dirigieron a la segunda parte del mensaje del príncipe Fu, el séquito de Suzuki. De todos sus hermanos, él y Suzuki eran los más cercanos a ellos, habiendo forjado una amistad única a lo largo de los años basada en cierto acuerdo mutuo. Y parecía que él también estaba en su camino y ya había abandonado la capital. Buena suerte, Suzuki, pronunció mientras se recostaba una vez más, esperando recuperar todo lo que pudiera antes de que comenzara la batalla final. 0, Danzo Shimura Danzo estaba en su guarida en lo profundo de la extensa aldea en una vasta red de túneles mientras leía el informe de sus informantes, una sensación de inquietud creciendo con cada palabra que leía. El joven Hito no solo pudo defenderse sino que está en una posición privilegiada para lanzar un contraataque mortal, concluyó al recordar el mensaje de emergencia que había recibido del señor Mairo, lo que lo impulsó a actuar contra dicho señor para asegurar su posición como el próximo Kage. Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. Los nobles de la capital se habían vuelto cautelosos después de las recientes derrotas sufridas por Lord Mairo, y su destreza, que había cultivado durante años de arduos esfuerzos, había sido erosionada en una sola noche por Akihito Shirahoshi. Porque entendieron la magnitud de las pérdidas sufridas por Lord Mairo.
El número promedio de espadas samuráis por señor era de 2 a 3, y señores como Lord Mairo eran muy respetados y temidos, ya que contaba con 9 samuráis bien entrenados, de los cuales uno era Watashi Masamune, quizás el mejor samurái del mundo. Tierra de Fuego. Y ahora, con la mitad de su poder perdido en una sola noche, con su arma más poderosa derrotada por el propio Akihito Shirahoshi, el joven señor había cambiado la situación. Y ahora los señores a quienes Mairo podría haber intimidado para que apoyaran la ascensión de su nieto se estaban revelando, su odio largamente enterrado hacia el anciano y su familia ahora se manifestaba mientras pocos se levantaban para apoyarlo, mientras que él mismo tenía informes creíbles de que muchos en la capital estaban trabajando contra el tercer príncipe, aunque sus acciones podrían ser representativas de las direcciones del daimyo anterior. Sin embargo, se encontraba en un callejón sin salida muy grave, porque vio que todo por lo que había trabajado se desmoronaba delante de él. Ya era consciente de la preferencia de Lord Akihito por el Hokage, Minato, lo que significaba que su poder en la aldea solo se erosionaría más y más. ¿Podría aceptar eso? ¿Podría aceptar perder su poder y resistir y retirarse a las sombras? No, pensó mientras apretaba los puños. Era realmente un riesgo, pero estaba dispuesto a correrlo. Además, sus recientes investigaciones sobre el hombre llamado Gato habían revelado algunos detalles poco halagadores sobre el jovencito, detalles que podrían encubrir sus acciones. Gato, el hombre, había sido el rostro de un conglomerado naviero en rápido crecimiento. Sin embargo, un día, de repente, todos sus negocios comenzaron a colapsar de la nada. Las pérdidas que había sufrido fueron sustanciales y suficientes para empobrecer al hombre hasta que un misterioso patrocinador lo salvó. Y esa persona de la que sospechaba era Akihito Shirahoshi. El propósito detrás de esto era aún más oscuro, ya que Gato comerciaba principalmente en la Tierra del Agua, un país que atravesaba una guerra civil. Había motivos para sospechar que el jovencito estaba brindando apoyo a la rebelión. Las acciones no fueron lo suficientemente abiertas, parecían realizarse utilizando varios intermediarios y no eran tan fuera de lo común para un noble inteligente. Sin embargo, su elección de bando en esta guerra y la forma en que parecía mover esos hilos no estaban claras. Cuervo. Susurró mientras golpeaba el suelo con su bastón. Y un operativo con la máscara de cuervo apareció frente a él, arrodillado sobre una rodilla. Sí, Danzo-sama, dijo el ninja con voz monótona. Reúna un pequeño equipo quirúrgico, comenzó mientras daba las instrucciones. Y asesina, señor Akihito Shirahoshi, no dejes evidencia, comenzó mientras le daba una mirada al ninja. Ni siquiera tú mismo. Los príncipes de la Tierra del Fuego yacían en su habitación mientras el cielo se oscurecía, su mente era un desastre mientras intentaba procesar la noticia de la muerte de su padre. La noticia había llegado tan repentinamente y en momentos tan difíciles que una parte de ella no sabía qué sentir al respecto. Estaba triste, por supuesto, pero nunca esperó escuchar esas palabras, ya que estaba preparada para su propia muerte. No había pensado que sobreviviría a su padre. Sin embargo, aquí estaba ella, viva, contrariamente a sus expectativas de meses antes, pero él ya no estaba. Y ella no sabía qué hacer. Llorarlo por el padre que fue u odiarlo por lo que no fue.